Hola, ¿qué tal, doctores? En esta oportunidad resolveremos los 100 conceptos de ginecología y obstetricia. En esta parte veremos primero los de ginecología. Muy bien, como parte de la dinámica de los 100 conceptos, va a haber un concepto primario en la parte de arriba y varios conceptos que se desglosan del mismo, ¿ok? Empecemos. Primer concepto, la distopía o prolapso de órgano pélvico más frecuente es la de pared anterior. O sea, involucra uretrocele y cistocele. Son los prolapsos de pared anterior. ¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes para distopia? Los factores de riesgo más importantes son la paridad, inclusive tener uno o más hijos ya se considera un factor de riesgo. La edad avanzada por la pérdida de la cantidad de colágeno y laxitud de los tejidos. Y la obesidad por aumento de la presión intraabdominal. El valor normal del AA, acuérdense que nosotros nos basamos en un sistema que es el POPQ. La Q es de cuantitativo, prolapso de órgano pélvico, es un esquema para poder cuantificar el prolapso. Y para eso se ponen unos puntos determinados en el sistema genital femenino. Por eso ese punto de la pared anterior, el punto más bajo, se llama el punto AA. Es un punto 3 centímetros proximal al himen. Ese punto AA tiene su contraparte que es el punto AP, que igualito son casi en espejo, pero en la parte posterior. El punto C, que te preguntan ahí, es equivalente al cérvix. Es equivalente al cérvix y se representa por longitud total de la vagina menos 2. Longitud total de la vagina, que acuérdate que tú la mides en posición fisiológica, o sea, reintroduciendo toda la vagina por dentro de la paciente, ¿no? Puede que esté en prolapso, pero cuando tú estás evaluando la vagina y quieres medirla, reintroduces todo y la mides en posición fisiológica. El punto que desaparece en la histerectomía, o sea, en pacientes a las cuales se les ha retirado por algún motivo el útero, el punto que desaparece, el que ya no mides, es el punto D. El punto D. Ese punto D corresponde al fondo de saco de Douglas, o también llamado fornix posterior. Fondo de saco de Douglas o fornix posterior, que desaparecen las histerectomizadas. Hay un punto que se llama el punto B, que siempre te van a delimitar que está entre el punto A y entre el punto C. Es casi ahí en el punto medio. Que si está en la pared anterior le van a llamar BA y si está en la pared posterior le van a llamar obviamente BP, como una imagen en espejo. Si un prolapso está a menos 1 centímetro del himen, o sea, cuando te ponen menos 1 ya te expliques por dentro, y acuérdate que el himen es el punto cero, el himen es el punto cero, el himen, o sea, es el punto de referencia. Si tú haces una regla, que te voy a demostrar acá, haces una línea recta en la cual vas a poner al himen como punto cero, ahí está tu punto de referencia, vas a poner menos 1 y más 1 en los laditos del costado. Y en los más extremos pones longitud total de la vagina menos 2, pero obviamente si está por dentro lo pones en negativo, y longitud total de la vagina menos 2, como está por fuera, es positivo, está sobresaliendo. Entonces, entre menos 1 y más 1, ahí sí se toman los puntos, ese le llaman grado 2, y es el más frecuente que te van a preguntar, ¿ya? O es lo que más ha venido en los exámenes que tenemos como referencia. Y en los extremos también se toman. Si es longitud total de la vagina menos 2 en positivo hacia afuera, es grado 4, y si es longitud total de la vagina menos 2 en negativo y mucho más adentro, es grado 0. O sea, prácticamente no hay prolapso ahí. Puede tener la paciente factores de riesgo, pero no tiene prolapso como tal. Lo que falta sería, por ejemplo, entre longitud total de la vagina menos 2 en negativo y menos 1, pero ahí sin tomar esos extremos, por eso te lo dibujo con circulito abierto, ese es el grado 1. Y entre más 1, abierto también, y longitud total de la vagina menos 2 en positivo, abierto también, ese es el grado 3. Muy bien. Entonces, ahí ya tienes un esquema muchísimo más compacto para poder ubicarte cuando te preguntan cómo está ahí en el concepto. Si un prolapso está a menos 1 centímetro del himen, o sea, está tomando el menos 1, ¿quién toma el menos 1? Este círculo cerrado es el grado 2. El grado 1 es, obviamente ya te ordenas, menos de 1 centímetro al interior del himen, lo que te estoy mencionando. Entre todo abierto, longitud total de la vagina menos 2 en negativo y menos 1 también ahí abierto.
¿Cómo se trata el grado 1? Prácticamente observar a la paciente, un régimen higiénico y dietético. Si por ejemplo tiene obesidad o sobrepeso, tiene que bajar de peso. Y si la paciente te menciona en el enunciado de tu pregunta que tiene signos de atrofia urogenital, le va a convenir que tú le agregues estrógenos tópicos, que van a servir para mejorar la sintomatología de esta paciente. No necesariamente para el prolapso, pero sí para mejorar la sintomatología. Por eso lo tienes que considerar. El grado 2, ya vimos el más preguntado, entre -1 y +1, pero ahí sí toma ambos, por eso dice cerrado. Y se trata con, ahí sí tienes que ser un poco más enérgico. Le vas a poner pesario en los casos más graves, o quizás en un caso inicial de grado 2, ejercicios de Kegel. Los ejercicios de Kegel son entre 7 a 9 ejercicios que refuerzan los músculos pélvicos, sobre todo el pubococcigio. Acuérdate que el pubococcigio es uno de los 3 haces del músculo elevador del ano, ¿ya? Y se refuerza con los ejercicios de Kegel. El grado 3 de prolapso es abierto en +1 y hasta TLV-2 en positivo. Se trata con cirugía. Puedes optar por cirugía, ¿ya? Puedes intentar inicialmente pesario, pero terminará en cirugía. Igual que el grado 4, que es longitud total de la vagina -2 en positivo, hasta el infinito y más allá, ¿verdad? Se trata con cirugía igualito, cirugía. Entonces grado 3 y grado 4 generalmente son quirúrgicos. Ojo, esto es una clasificación práctica. ¿Puede que un grado 1 o un grado 2 también se alivien con cirugía? Sí, eso va a depender bastante de la sintomatología de la paciente. Si ya con grados iniciales tienen problemas como incontinencia o retención urinaria, puede ya someterse a cirugía. Pero usualmente los grado 1 y grado 2 tienen síntomas leves, que con observación, régimen higiénico dietético o hasta llegar a Kegel y pesario solucionan. Y grado 3 y grado 4 son los que recién ya generan mucho disconfort. Por eso lo hacemos así, esa similitud. Mujer de 25 años acude por control ginecológico. ¿Qué prueba para VPH recomendamos? Estamos en la parte de prevención secundaria del cáncer de cervix. ¿Qué prueba recomiendas a los 25 años? El Papa Nicolau. La inspección visual por ácido acético, que obviamente se hace con colposcopio. Bueno, la inspección visual con ácido acético, inicialmente en tu primer nivel, lo haces con espéculo, ¿ya? Pero igual el ácido acético, cuando el ginecólogo utiliza el colposcopio, también puede ser una herramienta útil por si acaso. Pero cuando te pongan así, inspección visual por ácido acético, el IVA es con espéculo, ¿ya? Y es una prueba de screening, igual que el PAP. Otra prueba de screening es la prueba molecular que ahí te ponen, ¿no? La prueba molecular para VPH. Bueno, el IVA y la prueba molecular para VPH se recomiendan a partir de los 30 años, de 30 a 49 años. Y el Papa Nicolau, ya viste, desde los 25 hasta los 64 años, 11 meses, 29 días. Muy bien. 25. Esto es en Perucito, ¿ya? En Perucito lo recomiendan así. Pero la OMS, la FIGO, la COG empiezan a hacer Papa Nicolau desde los 21 años, por si acaso. En Perú, a partir de los 25, según nuestra norma técnica, de manera internacional, 21 años. Ojo. Prueba de elección para screening de cáncer de cervix en gestante y paciente con VIH. Prueba de elección para screening de cáncer. Y paciente con VIH, sí o sí, la paciente con VIH va a entrar a hacerlo desde los 21 años, ¿ya? O algunos dicen desde el inicio de sus relaciones sexuales. Si ya tiene VIH confirmado desde su inicio de relación sexual, empieza a hacerse sus screening, según algunas literaturas. Muy bien, y lo mejor, el Papa Nicolau. El tema del Papa Nicolau es un método eficaz, pero logísticamente es muy costoso. Por eso se buscan otras maneras a veces de hacer screening, para poder llegar a más personas. ¿Y por qué es muy costoso? Por la logística que requiere. Aparte de los insumos, también requiere la capacitación, no solo del ginecólogo que va a realizar el Papa Nicolau, sino también del anatomopatólogo que va a leer la muestra, ¿no? Y además todo ese procesamiento de la muestra, ya saben, al momento de la toma endocervical. En gestante con resultado NIC2 se reevalúa. Acuérdate que tu Papa Nicolau te da lesiones celulares, que puede ser low-SIL de bajo grado, puede ser HSIL, puede ser ASC-H, que no sabes diferenciar si es maligno, puede ser ASCUS con significado incierto,
puede ser asgus cuando son células glandulares, etc. Pero son patrones celulares. Luego esto tiene que irse a una colpo, sí o sí. Siempre tiene que irse a una colpo cuando el Papa Nicolau es positivo. Salvo en algunos casos muy puntuales y quizás si la paciente es muy joven, está entre los 21 y 25 años y tiene un PAP de bajo grado, podrías optar en observación solo en ese caso. Pero si ya está a partir de los 25, cualquier tipo de PAP positivo tiene que ir a colpo más biopsia. Tienes que ser muy suspicaz al momento de evaluar las preguntas de examen, ¿no? El momento de hacer el repaso, también fíjate en qué el que hace la pregunta, más o menos qué literatura se basa. Pero acá te lo explicamos de manera general y sobre todo basado con evidencia. Un PAP positivo termina en colpo y si hay lesión, haces biopsia y la biopsia se baja o se basa en tejidos. Según la evaluación de la biopsia, vas a hacer la escala de Richard. Y esa escala de Richard habla de neoplasia intracervical. Neoplasia intracervical. De un grado, NIC1, NIC2 y NIC3. Dependiendo si abarca desde la capa basal hasta lo más externo, 1/3, 2/3 o 3/3 de todo el componente del cervix. Más o menos hacen un parangón en que low-SIL es NIC1 y HSIL está más asociado a NIC3, ¿no? A veces es así. Te hacen similitudes. Lesión de bajo grado, lesión intraepitelial de bajo grado, el IE de bajo grado, low-SIL en inglés, es un patrón celular del PAP, está asociado al NIC1 en la biopsia Richard. Y HSIL o lesión intraepitelial de alto grado, más o menos se asemeja a que sea NIC3. No siempre se cumple eso, por eso es importante hacer la biopsia, pero están asociados. Muy bien, y en la gestante con resultado de NIC2 se reevalúa cada cuánto. Se reevalúa tanto NIC1 como NIC2, inclusive algunos casos de NIC3, ya hizo pesando, tienes que reevaluarla en el posparto, 8 semanas luego del parto, y ahí empieza a hacer su tratamiento. Ahora, si te sale cangrejito, si te sale cáncer in situ o cáncer avanzado, ya es manejo en conjunto con oncología. Ante un PAP con ascus o low-SIL, el siguiente paso es, ya te dije, colposcopía más biopsia. Eso es ley, mandatorio. Resultado positivo de PAP, colposcopía más biopsia. Y ante una colposcopía más biopsia con NIC1, ¿qué hacemos? Con NIC1, que es el de bajo grado, generalmente, puedes observar y hacer un PAP anual por 3 años según el MINSA. Ahora, a veces te van a poner observación y control a los 6 meses. Ambas son válidas, esto es lo que dice tu norma técnica, pero esto es lo que más te han preguntado. Un control a los 6 meses. Ante una paciente que se le realizó una colposcopía y salió NIC2 y NIC3, ¿qué debes seguir? Tú debes seguir con un control anual por más o menos 20 años. Un control anual por 20 años. No importa la edad de la paciente. Ya le salió un NIC2, NIC3 y probablemente le has hecho su conito. Y como has hecho su conito, hay que seguir a esa paciente anualmente por 20 años. Si vemos un HSIL en un PAP, ¿qué debemos hacer? PAP positivo, colpo más biopsia. Ante un NIC2, NIC3, debemos realizar un conito. ¿Qué tipo de conito? Conolip o CKC. De preferencia con los NIC, un conolip. Es el cono caliente, con asa diatérmica. En cambio, con un carcinoma in situ o un carcinoma microinvasivo, basta con tu CKC, tu cono frío, con bisturí. El manejo de elección es definitivo para el NIC3, definitivo. Cuando alguien te dice definitivo, lo más probable es que quiera una solución quirúrgica, porque extraes todo y ya está. Ahí sería histerectomía. ¿Ok? Mujer de 31 años presenta un resultado de Papa Nicolau ASC-H. ¿Cuál es la conducta? ASC-H son células escamosas atípicas donde no tiene todos los criterios para high, o sea, para alto grado, pero tampoco lo puedo descartar. Por eso el ASC-H también requiere una vigilancia un poquito más extrema o quizás decir un tratamiento un poco más agresivo. De todas maneras, es un Papa Nicolau. Entonces, lo que yo requiero hacer cuando un Papa Nicolau es positivo, su colposcopía y si encuentro lesión, su biopsia. Los VPH más relacionados a cáncer de cervix son, ¿cuáles son los serotipos? Te preguntan por los serotipos. Acuérdate que el virus del papiloma humano tiene sus serotipos. Los más asociados a cáncer son el 6,
Son el 16 y el 18. 16 y 18. Muy bien. Y te preguntan acá, ya viene con la escala, ¿no? Con el estadiaje. Entonces, hazte un cáncer de cervix que afecta parámetros, te van a ir preguntando. Lo que yo quiero que te acuerdes es que cuando tú estás viendo grado 1, grado 2, te voy a colocar aquí en tus notas, ¿ya? Grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4, ¿ok? Listo. Grado 1 yo te recomiendo que hagas una técnica. 3, 5, 2, 4. Acá son milímetros, acá son milímetros y acá se refiere a invasión, profundidad. Y acá son centímetros, y acá son centímetros, acá se refiere a tamaño, ya, tamaño, diámetro. Si es menor de 3 milímetros, consideraríamos 1 a 1. Si es de 3 a 5, 1 a 2. Si ya es más de 5 de invasión, pero menos de 2 centímetros, eso se llama 1B1. Entre 2 a 4 centímetros de tamaño, 1B2. Y más de 4 centímetros de tamaño, 1B3. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahí tienes el grado 1, que se limita al cervix. Y el 1 a 1 es el que le llaman microinvasivo. Y su tratamiento es el CKC. Pregunta fija siempre. A ver, el grado 2 es cuando vamos allá del cervix. ¿Cuál es la diferencia? Que tienes 2A y 2B. El 2A involucra los 2 tercios superiores de la vagina. No llega al tercio inferior y tampoco llega a parametrios. Inclusive algunos lo diferencian 2 a 1 cuando es menos de 4 centímetros y 2 a 2 cuando es más de 4 centímetros. ¿Ya? Acuérdate que y acá lo voy a poner, cáncer de cervix 4 centímetros es el punto de límite para los tumores bulky. O sea, hay tumores que son, por su tamaño, son irresecables. Más de 4 centímetros ya se considera irresecable. ¿Ya? Entonces, un tumor grande en cervix es más de 4 centímetros y ya con cirugía no basta. Requiere otro tipo de tratamientos. Eso es lo que quiere decir. 1B llega a parametrios, pero no llega a la pared pélvica. En el grado 3 tienes esta diferencia A, B, C. A llega al tercio inferior de la vagina. B llega a parametrios y también llega a pared pélvica. Y por ende se lo lleva el uréter y produce hidronefrosis. Y el C llega a los ganglios. Puede ser 3C1 o 3C2, dependiendo si llega a ganglios paraórticos o ganglios pélvicos. Grado 4 hace metástasis. O sea, extensión más allá de su territorio habitual. 4A es metástasis intrapélvica, órganos pélvicos, recto, vejiga, etc. Y 4B es a distancia, hígado, pulmón, etc. Muy bien, entonces veamos los conceptos. Ante un cáncer de cervix que afecta parámetros, eso es, bueno, solo está afectando parámetros sin llegar a pared pélvica, 2B. Ante un cáncer de cervix que produce hidronefrosis, o sea, ya toma pared pélvica, ya se lleva el uréter, eso es 3B. Ante un cáncer de cervix menor de 3 milímetros de profundidad, ya dijimos, microinvasivo 1 a 1, entre 3 a 5, 1 a 2. Ante un cáncer de cervix 1 a 1, con deseo genésico, o sea, quiere gestar la paciente, podemos hacer, y lo que usualmente se hace, un CKC, un cono frío. Ante un cáncer de cervix 1 a 2, 1B1, un paciente con deseo genésico, ahí no solo puedes quitar el tumor, ahí tienes que quitar un poco más, te terminas llevando el cuello. Eso se llama traquelectomía. Es una opción. Si la paciente ya no desea gestar, no tiene deseo genésico, ya lo puedes hacer una histerectomía si gustas. Pero como quiere todavía gestar, haces traquelectomía. A partir del estadio 2B, o también a veces del 2 a 2, o más de 4 centímetros, ¿qué tienes que realizar? Ya radioterapia, quimioterapia adicional. La causa más frecuente de mortalidad del cáncer de cervix es el daño renal, ¿no? En el 3B hay daño renal. También está la sepsis como causa de muerte, ¿ya? Las infecciones. Primero, la enfermedad renal crónica por la hidronefrosis. Y segundo,
los estados sépticos, sepsis, infecciones. Tratamiento de cáncer de cervix 1A1, 1B1, 1B2 y 2A1. Ya, son los iniciales. Ahí puedes ofrecer cirugía. Cuando ya es de 1A2 o, mejor dicho, 2A2 en adelante, tienes que ver si haces histerectomía como cirugía, pero ya tienes que considerar que hay un infiltrado linfovascular. Ahí ya vas con linfadenectomía pélvica bilateral y más o menos radioterapia en los casos de 1B, porque ya tienen más de 5 milímetros de invasión. Tienes que considerar infiltrado linfovascular. O sea, más de 5 milímetros de profundidad involucras infiltrado linfovascular. Ahí lo vas considerando, y cuando hay infiltrado linfovascular responde a radioterapia. Tratamiento de cáncer de cervix en enfermedad avanzada. En enfermedad avanzada puedes ofrecer quimio-radioterapia paliativa, concurrente basado en platino, cisplatino, por ejemplo. Si tienes el 4A, dependiendo del paciente, podrías optar por exenteración pélvica, que es remover la exenteración pélvica. Es un tratamiento paliativo que a veces puede ser curativo, entre comillas, pero baja la calidad de vida del paciente. ¿Por qué? Porque es una remoción de varios órganos pélvicos. Remoción del recto, del ano, de la vejiga, del útero, vagina, todo. Entonces el paciente probablemente le tienes que hacer su colostomía, tienes que hacerle su cistostomía, ¿no? Su urostomía, para que al final pueda drenar esas secreciones tanto a nivel gastrointestinal como urinario. La Gardasil tetravalente, la Gardasil de la vacuna, es la marca de la vacuna. La tetravalente es la que tenemos acá en el Perú. Hay bivalente, tetravalente y nonavalente, dependiendo de la cantidad de serotipos, obviamente, que está dentro de esa vacuna. La del Perú es tetravalente. Debe aplicarse entre los 9 a 13 años, 11 meses, 29 días, quinto de primaria, primera dosis. Ojo, esto es hasta la norma que está patentada ahí. 9 a 13 años, que más o menos corresponde al quinto de primaria, y una sola dosis intramuscular. ¿Cuál tiene esa? Son 6, 11, 16 y 18. Probablemente eso vaya cambiando con el tiempo, nos les iremos informando. En algunas zonas ya se involucra hasta los 17 y 18 años la vacunación opcional, ¿no? En otros países hasta los 27 años, por ejemplo, incluso hasta los 45, entre 27 y 45, individualizado en otras latitudes. Ya viendo un poco de fisiología ginecológica, acá te presento el ciclo menstrual, tienes que conocerlo para poder ver sus alteraciones. Entonces vamos, cada slide, cada puntito está cubierto para que veas y tú mismo practiques cuáles son las fases del ciclo. ¿Cómo empieza el ciclo? Bueno, ahí tienen los días. Un ciclo promedio son de 28 días. Famosísimo ese número, 28 días. Pero tú ya sabes que el ciclo menstrual puede durar de 28 más o menos 7 días, ¿no? Entre 21 hasta 35 días. Inclusive en países desarrollados, o sea, primer mundo, a veces retrasa este ciclo, inclusive pueden tomarlo en mucho más días, hasta 38, como algo normal, 38 días de duración. Muy bien. La primera parte, del día 1 al día 14, es un periodo variable. Puede ser mucho más largo en algunas mujeres, hasta la ovulación, que ocurre en el día 14. Y bueno, del día 14 al día 28 sí es un periodo un poquito más estable. Ya, 14 a 15 días después de la ovulación, un periodo más estable. Saben que empieza el ciclo menstrual, obviamente el que le da el nombre es la menstruación, o sea, el sangrado, la pérdida de la capa funcional del endometrio. Esa es la fase menstrual, ¿no? A la par, mira, tú estás viendo, esta es la fase endometrial, hormonal y ovárico. Hacen una relación. Entonces, en la parte ovárica ya se están realizando, se está juntando una cohorte de folículos terciarios, ¿no? Y durante la otra fase, que es la fase proliferativa, ¿por qué prolifera? Gracias a los estrógenos. Gracias a los estrógenos. Entonces ya hay una selección de folículo dominante. Están seleccionando los folículos dominantes. La fase después de la ovulación, que es el día 14, después de la ovulación, esa fase un poco más estable, se le llama secretoria.
Se empieza ya a secretar, ya no crece más el endometrio, pero empieza a secretar glucógeno para poder ser estable y obviamente recibir a un blastocisto que se implanta ahí. ¿Qué hormonas están involucradas en la fase proliferativa? El estradiol, obviamente los estrógenos, la FSH y la LH. ¿Ya? En la fase secretoria, la progesterona. Su mismo nombre lo dice. Muy bien, ahí tienen las hormonas. ¿Qué quiero que recuerdes? Que en el día 14 ocurre la ovulación. Entonces, más o menos 36 horas antes de la ovulación hay un pico de estradiol. Ese pico de estradiol hace un feedback positivo con la LH y 24 horas antes de la ovulación aumenta la LH. Ese aumento de LH hace que salga o eclosione el folículo de Graf y libere el ovocito. Y el ovocito viaje y si toca, sea fecundado. Y si no, bueno, empieza a involucionar. Ese folículo de Graf sangra en ese momento que se libera. Eso se llama cuerpo hemorrágico. Esa eclosión, ese sangrado, en algunas mujeres puede generar inflamación, cierta liberación de líquido libre que les genera malestar, justo en la parte media del ciclo, justo en la parte media del abdomen, que los alemanes le denominaron el Mittelschmerz, ¿no? Me van a perdonar mi alemán, pero más o menos se escribe así, Mittelschmerz, dolor a la mitad del ciclo. En la segunda fase, la fase secretoria, donde prolifera la progesterona, ese cuerpo hemorrágico se va a convertir en cuerpo lúteo, porque se va a empezar a acumular grasa. ¿Por qué? Porque del colesterol salen los esteroides, y los esteroides, uno de ellos importantes acá es la progesterona, por eso es de color amarillo. Bueno, el cuerpo lúteo empieza a producir la progesterona y mantiene esa secreción estable si es que el blastocisto llega a implantarse y luego ocurren todas sus etapas de evolución. El trofoblasto, el citotrofoblasto, produce beta-HCG, que hasta la semana 5, 7, algunos dicen hasta la semana 9, dependiendo de la literatura que tú te guíes, se mantiene el cuerpo lúteo. Mantiene el cuerpo lúteo. Hasta que el cuerpo lúteo va decayendo y semana 10, 12 de gestación, ya esa función de producir progesterona se la abocan a la placenta. ¿Ok? Muy bien. Eso es cuando la paciente es fecundada y está concibiendo un hijo. Si no es fecundada, ese cuerpo lúteo involuciona. Se forma un cuerpo albicans y cicatriza. Entonces, todos estos procesos de ovulación cada mes producen cicatriz en el ovario, ¿no? Esa es la teoría de la cicatricial de los ciclos menstruales, ¿no? Que en algún momento también en algunas pacientes producen patologías. Muy bien. Entonces, ese es el resumen del ciclo menstrual. En el siguiente concepto, el concepto número 8, vemos también algo muy preguntado, la anatomía de la arteria uterina. Acuérdate que la arteria uterina es una rama de la arteria ilíaca interna, o también llamada arteria hipogástrica. Entonces, esa arteria, si nosotros buscamos aquí, esa arteria uterina lo que busca es ramificarse y dar la arteria arcuata. Y esa arteria arcuata va metiendo sus ramitas. Por ejemplo, aquí vemos que podemos ver que te preguntan, la arteria uterina cruza por encima del uréter. Acuérdate que el uréter está por debajo, uréter, y la arteria uterina lo cruza. Arteria uterina. Había una cierta mnemotecnia o juego visual en la cual tú imaginas a la arteria uterina como un puente. Y debajo de los puentes que hay suele correr un riachuelo, ¿no? En este caso un riachuelo, pero de orina, el uréter. Entonces, debajo del puente pasa orina, para que te acuerdes. Esto es simbólico, no es que esté así cruzado, pero te lo digo para que te acuerdes. Otra cosa importante, en las cirugías, sobre todo cuando hacen histerectomías y se huelan las arterias uterinas, se terminan volando el uréter. Por eso es que a veces el ginecópata quiere entrar con el urólogo, o tiene que entrar con el urólogo cuando son muy difíciles estas cirugías para conservar el uréter, o a veces lo marcan al uréter, no ponen sondas muy grandes, tienen un nombre, ¿no? Que mantienen visible el uréter, ¿no? Y que eviten alguna laceración. Muy bien. Importante en embriología, acordate los conductos de Müller o conductos paramesonéfricos
que van a formar los genitales de la mujer, los genitales internos. Los 2 tercios superiores del Müller forman las trompas de falopio. Y el tercio inferior del Müller forma el útero, cervix y cúpula vaginal. Cuando falta Müller, cuando hay una genesia de Müller, eso se le llama el síndrome de Rokitansky-Kuster-Hauser, que tú lo vas a ver en amenorrea primaria. No se forma ni la trompa de falopio, ni el útero, ni el cervix, ni la cúpula vaginal. Pero puede formarse el tercio inferior de la vagina, porque eso depende del diafragma urogenital, otro tipo de origen embriológico. Por eso algunas pacientes que tienen síndrome de Rokitansky-Kuster-Hauser tienen una vagina pero ciega, o sea, un capuchón vaginal prácticamente, muy estrecho, pues se le llaman vagina ciega. Muy bien, volviendo al tema de las arterias, para que veas este gráfico de acá, que lo han preguntado, acuérdate, la arteria ilíaca interna da la arteria uterina, y luego ya se continúa con la arteria ovárica, pero en esa continuación hace sus ramitas. Primero, la arteria arqueada, que te mencioné aquí. Entonces, arteria uterina, arteria arqueada, y de la arteria arqueada que sigue, arteria radial. Y ahí lo puedes ver. Arteria uterina, arteria arqueada, arteria radial. Y de la arteria radial que viene, ahí vienen las arterias rectas y vienen las arterias espirales. Arteria basal, bueno, aquí se va la capa basal del endometrio, y arterias espirales. ¿No? Basal, rectas, que se quedan aquí en el estrato basal. Basal o rectas, ¿no? Arterias, arteria uterina, arteria arqueada, arteria radial, arteria basal y arterias espirales. Esto tienes que acordarte porque estas arterias espirales en la gestación van a aumentar su diámetro, se van a vasodilatar. Por efecto que el trofoblasto, las células trofoblásticas invaden su capa mioíntima, o sea, la capa muscular, y como que la reabsorben, ¿no? ¿Por qué? Para que ese vasito sea mucho más amplio, tenga mucha mayor capacitancia, tenga mucha mayor perfusión y menos resistencia. Eso es lo normal, para que le llegue abundante sangre de la placenta al feto. ¿Qué pasa cuando esto no ocurre? Cuando esto no ocurre, hay un fenómeno de insuficiencia uteroplacentaria, que es básico en la fisiopatología de la preeclampsia. Eso recuérdalo. Muy bien, vamos a planificación familiar. Método anticonceptivo de elección en mujer de 19 años con múltiples parejas sexuales. Y eso también tiene un truquito. Acuérdate cuando tú quieras métodos de planificación familiar o métodos anticonceptivos MAC. Ponle 19 y pon 35 acá ya. Menos de 19 y relación espontánea. Relaciones espontáneas, sí o sí, tu preservativo, sí o sí el preservativo es esencial. El método anticonceptivo, preservativo. Doctor, ¿no puedo dar hormonas? Podrías, pero para pregunta de examen, quédate con tu método de barrera física, que es el preservativo. Que puede estar combinado o no con barreras químicas como el nonoxinol 9, que es un espermicida, puede estar, pero preservativo es lo que más te han preguntado. Ahora, de elección de mujer de 30 años, sin comorbilidades, o sea, sin enfermedades, y con pareja estable, entre 19 a 35, quitando comorbilidades, ¿qué puedes hacer? Anticoncepción oral combinada. Anticonceptivo hormonal combinado. Anticonceptivo de elección en la puérpera. La puérpera tiene que usar basado en progestágenos. Progestágeno en primer lugar. ¿Por qué? Porque el estrógeno compite con la prolactina. Entonces, en términos sencillos, corta la leche, ¿no? Compite por su receptor con la prolactina, entonces le corta la leche. No lo puedes dar en puérperas, obviamente. Entonces, progestágeno en primer lugar, solito. Ya sea a modo de implante, ya sea a modo de ampolla. El DIU es una opción si no puedo poner progestágeno por el riesgo trombofílico que tenga la paciente. Preservativo. O por último, no menos importante, más bien te lo han preguntado, porque es el método que no cuesta nada, 0 soles, método natural, que es el método de lactancia materna exclusiva, o también llamado MELA. ¿Cuál es el tema? Que el MELA, para ser eficaz, porque recuérdate, cuando nosotros vemos métodos anticonceptivos, usas el índice de Pearls,
que te va a medir cuánta tasa de embarazos hay según el número de parejas que en un año han tenido relaciones sexuales, utilizando el método que estás pidiendo, saber su índice de Pearls. Entonces, menos de 2% se considera muy eficaz. Entre 2 al 10 se considera eficaz. Entre el 10 al 20, poco eficaz. Están los preservativos. Y a más del 20%, no eficaz. Ni siquiera lo deberías recomendar. Ahí están los otros métodos como el coitus interruptus, los métodos basados en el ritmo, métodos basados en el ciclo menstrual, el método del moco cervical, entre otros. Entonces, el MELA puede llegar a ser hasta muy eficaz si se 2% y justo. Si se hace cada 2 a 3 horas, o sea, cada 2 a 3 horas de lactar al bebé por 6 meses seguidos. O sea, prácticamente la madre ni dormiría y no siempre se cumple. Por eso no es que se suele recomendar solo. Es una recomendación, es una práctica que se le va a decir a la paciente cuando sea puérpera, pero no solito. Tienes que darle otros métodos. Anticonceptivos de elección en mujer mayor de 35 años fumadora y con tratamiento para TB. Si es fumadora y mayor de 35 años, opta en tu esquema por un DIU. Opta por el DIU. Fumadora, ¿qué quiere decir? Fumadora va a tener un daño endotelial importante, sobre todo si es tabaquista pesada. Su índice de su IPA más o menos está más de 20, ¿no? Su índice de consumo de cajetillas. Entonces, inclusive está con tratamiento para tuberculosis. Eso quiere decir que está con el esquema, por lo menos, si es sensible, está con el esquema HRS. Y estos se pueden interaccionar, generan interacción medicamentosa con las hormonas. Entonces, lo más adecuado sería que utilice un DIU de cobre, por ejemplo. Los 3 métodos más eficaces de la OMS está el DIU, el implante subdérmico, ahí peleándose entre los dos, y las cirugías. Cirugías son las más eficaces. Para la mujer, la ligadura de trompas, lo más frecuente es que hagan con técnica de Pomeroy, y para el hombre, la vasectomía. Paciente que sufrió violación, el tratamiento anticonceptivo, ¿cuál es? Si sufrió violación, tú activas la clave rosa. Cuando hay violencia sexual, se activa una clave. Esa clave es la clave rosa. Esa clave rosa tiene tratamiento anticonceptivo ahí. ¿Cuál es? Levonorgestrel. Tiene el de 2 dosis, 0.75. O sea, usas 0.75 gramos en ese momento y a las 12 horas tomas otros 0.75 gramos. El MELAS, el método de lactancia materna exclusiva, debe cumplir, como te dije, durar 6 meses y que sea una lactancia cada 2 a 3 horas, exclusivo. Mecanismo de acción de anticonceptivos hormonales combinados. Ahí tienes que ver el mecanismo de acción tanto de estrógeno como de progesterona. Mecanismo de acción, el estrógeno más la progesterona generan anovulación central. El espesamiento del moco, progesterona más. Y atrofia endometrial, progesterona. O sea, la progesterona es el mayor efecto, ¿no? Si bien es cierto, esas dosis de estrógeno y progesterona van inhibiendo por su feedback al hipófisis y al hipotálamo, por eso te hacen anovulación central. La progesterona de por sí a nivel del moco lo espesa. Y al espesarlo hace que no puedan ascender los espermatozoides. Aparte de eso, el endometrio se atrofia. Entonces tampoco va a ser un lugar ideal para que se implante el blastocisto de haber sido fecundado el ovocito. Esos son los mecanismos de acción de los anticonceptivos hormonales. HUA de origen no estructural, mira, entonces ya estás viendo, cuando te mencionan HUA, tienes el famoso clasificación de FIGO, el PALM, COEIN. El PALM COEIN son pólipos, mira, esas son causas orgánicas, el PALM, y acá son causas funcionales. Pólipos, adenomiosis, leiomiomatosis y malignidad, cangrejito. Y COEIN, coagulopatía, razones ovulatorias, sobre todo anovulatorias, de endometrio, pero trastornos primarios del endometrio y iatrogenias, factores adversos de algún tratamiento médico, y N no clasificable en ninguna otra parte. Ahí está involucrado istmo-CL, alteraciones de la arteria uterina, pero
Si te he preguntado, ahí está también metido endometriosis. No vas a confundirte y pensar que endometriosis está en la E. La E del COEIN son trastornos de endometrio primarios que se diagnostican al final con biopsia. Es un trastorno del endometrio. El endometrio es de mala calidad, básicamente. Pero la endometriosis es un trastorno secundario y está no clasificable. Muy bien. HUA de origen no estructural. Si la paciente tiene un H de origen no estructural, o sea, es funcional, ¿quieres ayudarla? Pues, por ejemplo, utilizar DIU, pero el DIU de levonorgestrel. Ese DIU de levonorgestrel va a generar atrofia en endometrio y también corregir esa HUA. Efectos adversos del DIU de cobre, tanto el que causa o el que es efecto que es la causa principal de retiro del DIU en las pacientes, como el efecto más frecuente. A ver, te explico. La causa de retiro del DIU más frecuente como efecto adverso es la hemorragia uterina normal, porque al final lleva a anemia a las pacientes, a las anemisas, sobre todo el DIU de cobre. Pero el más frecuente en general es el dolor, pero el dolor no lleva a que la paciente se lo retire. Lo calmas con ANs de manera inicial y luego ya se acostumbra a la paciente. En caso de no visualizar los hilos del DIU, pregunta clásica, no visualizas los hilos del DIU a la exploración ginecológica. ¿Qué debes proceder? Para que sea práctico esta enseñanza, este concepto, tienes que entender que los hilos del DIU tienen que ubicarse. Y si tú no los encuentras, tienes que asegurarte que la paciente los haya expulsado, no que los retenga, por si acaso. ¿Cómo te aseguras? Haces una ecografía primero para localizar el DIU. Y si no lo localizas ahí, no te tranquilices. Haz una radiografía. Y la radiografía abdominopélvica va a detectar, como es un DIU de cobre, lo va a detectar. Si lo encuentras ahí, pues ya resolver el problema. Y si no lo encuentras, lo más probable es que sí, la paciente lo haya expulsado y ya. ¿Ok? Muy bien. En el concepto 11, anticonceptivo oral combinado que recibe paciente o que tú vas a recomendar. Ojo, los métodos anticonceptivos no lo prescribimos, recomiendas. Ya, eso está en tu norma técnica de planificación. El anticonceptivo oral combinado que tú recomiendas a una paciente con ovario poliquístico tiene que tener un efecto antiandrógeno para contrarrestar el hiperandrogenismo de la paciente, obviamente. ¿Cuál es el de elección? Acetato de ciproterona. Anticonceptivo oral combinado que le recomendaría a una paciente con trastorno disfórico premenstrual, el que ha mostrado mejor evidencia es la drospirenona. Complicación más frecuente del DIU, se te mencionó, es el dolor, pero la causa de retiro es el HUA. Duración de la ampolla de Medroxy, 3 meses. Esa es la Solu-3. Y también tienes la ampolla de estrógeno con progestágeno, la Soluna. Esa es cada mes, ¿ok? Duración del DIU del levonorgestrel, 5 años. Inclusive algunos datos dicen que el Mirena, que es la marca más reconocida actualmente, puede tener un efecto anticonceptivo hasta los 8 años. Paciente con síndrome epiléptico medicada con carbamazepina. Entonces, interacción farmacológica. Deseo utilizar un método de planificación familiar. Este concepto es muy importante, nace a raíz de una pregunta en la cual tú dirías, oye, no, hace interacción farmacológica, no puedo utilizar hormonas. Si no puedo utilizar hormonas, ¿qué efectivo también es? El DIU. Muy bien, válido. Pero no te ponían en las alternativas DIU. No estaba el DIU como alternativa. Entonces, si te pones a leer esa parte o ese concepto, tienes que ver que dentro de los hormonales hay uno que se podría utilizar en pacientes que están en tratamiento antipiléptico, así sea con carbamazepina. ¿Cuál es? La medroxiprogesterona, la ampolla trimestral. ¿Ok? Igual el DIU es una respuesta aceptable. La vasectomía es efectiva luego de... Tienes 3 condiciones para estar seguro de que ha sido efectiva. 90 días después de haberte hecho el procedimiento, o 20 eyaculaciones, o 2 espermatogramas negativos. Muy bien. Causa más frecuente de HUA. La causa más frecuente de HUA en general son las funcionales. Y dentro de las funcionales, la ovulatoria, que son las anovulatorias. HUA, epistaxis y gingivorragia, o sea, sangrado de mucosas y también HUA. Eso tiene que hacerte sospechar de un trastorno
de la coagulación, o sea, una coagulopatía. HUA, coagulopatía. HUA con útero grande, dolor y liso. Eso es adenomiosis. ¿Puede presentar dismenorrea? Sí, entonces, cuando te digan útero grande, tú lo que tienes que preguntarte, o sea, un útero grande obviamente más un HUA, tienes que preguntarte, ¿está lisito o no está lisito? Eso es adenomiosis. Pero si está nodular, eso es leiomiomatosis. Eso es para pregunta de examen. Entonces, útero grande, irregular, nodular, leiomiomatosis. Ante una HUA en paciente posmenopáusica con TRH con línea endometrial de 8 milímetros, ¿cuál es la conducta? ¿Cuándo consideras hiperplasia endometrial en una paciente? Posmeno. Si es posmeno, más de 4 milímetros. Pero si está con TRH, o sea, con terapia de reemplazo hormonal, es más de 7 milímetros. Entonces, este es el concepto que quieren. Como está con TRH, te ponen 8, es hiperplasia endometrial. Amerita su biopsia endometrial. Mioma más frecuente. ¿Cuál es el mioma más frecuente? Ese es el intramural. Acuérdate que el intramural es el más frecuente. Y tiende a ser asintomático. Por eso la mayoría de mujeres no se da cuenta y es por eso que también se dice que aproximadamente 80% de las mujeres durante toda su vida tienen miomas. Entonces, es una patología bastante frecuente, es la orgánica más frecuente, pero ya como causa de HUA que visita el consultorio, se pelea ahí con la causa anovulatoria como primer lugar, ¿ok? Mioma más sintomático, ese es el submucoso, es el que sangra más. El submucoso es el que genera más sangrado. Es el que tiene riesgo de aborto. Degeneración más frecuente en mioma. La degeneración más frecuente del mioma es la hialina. Luego sigue la quística. La clásica de miomas en la menopausia, la degeneración clásica, en menopausia la calcificada. Y el diagnóstico de elección para mioma submucoso, el diagnóstico de elección es la histerosonografía. O sea, introduces el ecógrafo, pero instilas un poco de cloruro para poder determinar si es un mioma submucoso, porque a veces se puede confundir con un pólipo. ¿Ok? Muy bien. Otro dato importante es que la degeneración en embarazadas es la famosa degeneración roja, carnosa. Degeneración roja, carnosa. ¿Ya? Sangra bastante. Puede inclusive producir dolor agudo, como un abdomen agudo en la gestante. Tratamiento del mioma sintomático o que tiene anemia demostrado. Si es un submucoso grado 0 o grado 1 y es menor de 5 centímetros, se te está hablando si es 1 solo, ya un mioma solito, pero submucoso 0 o 1, menor de 5 centímetros, puedes optar por una histeroscopía, miomectomía histeroscópica. Pero si es un submucoso, sea cual sea, más de 5 centímetros, o ya abarca más del 50% del miometro, que es el submucoso 2, o ya es intramural o es subseroso, tienes que hacerlo por laparoscopía. Entonces, ahí está, histeroscopía y laparoscopía. Medicamento que reduce el sangrado, volumen y aumenta la hemoglobina antes de la cirugía de miomas. O sea, el que puedes utilizar como terapia puente. Lo utilizan como terapia puente porque reduce el tamaño del tumor, reduce el sangrado, inclusive tiene un efecto positivo. Como reduce el sangrado, aumenta la hemoglobina y te puede preparar para una cirugía. Unos 6 meses que se les da. Más o menos los 6 meses son los análogos de GNRH. Según el sistema de clasificación de los miomas de la FIGO, un mioma parásito es un mioma que no lleva irrigación propia de la arteriotrina, sino quizás de una rama o es derivado de otra arteria. Ese es el mioma 8 según la clasificación de la FIGO. En el manejo de hiperplasia endometrial, ¿qué concepto tienes que saber? Los conceptos que tienes que saber en el manejo de hiperplasia endometrial es que si es una hiperplasia endometrial simple y la paciente es menor de 40 años, puedes dar el tratamiento con progesterona. Ahora, si no es simple, es compleja o tiene atipia o ya es posmeno la paciente, ahí sí histerectomía, por si acaso.
Manejo de HUA ovárica o ovulatoria en adolescentes. Eso que generalmente está en la perimenarquia. El manejo es observar, porque va a tomar 12 a 18 meses que madure su ciclo. O sea, una paciente, una menarquia, va a haber un periodo de irregularidad hacia una HUA ovulatoria. Tú tienes que observar, algunos dicen 12 a 18 meses. Otros autores dicen 2 a 2.5 años. El punto es que tienes que observarlo, porque va a madurar su eje y se va a regular todo su ciclo. ¿Ya? Muy bien. Para el HUA ovulatoria, que en pacientes con síndrome de ovario poliquístico que te llega a la emergencia porque está sangrando bastante, ahí tienes que administrar primero tus anticonceptivos orales combinados. No puedo o no me responde, progestágeno. Quiero dar un coadyuvante, ácido tranexámico. Pero acuérdate, el ácido tranexámico, si bien es cierto, en Perucito te viene de 250 miligramos, las dosis que son efectivas son de 1 a 1.3 gramos cada 8 horas. Entonces tienes que sopesar eso, la dosis corregida. Perdón, la dosis efectiva para HUA, 1 a 1.3 gramos cada 8 horas. Entonces, a veces si les da 250 cada 8 no te va a hacer efecto. Tienes que saber también la dosis exacta. Felizmente la ampolla, cuando son casos de emergencia, la ampolla sí viene de 1 gramo. Pues tú le pones y al toque corta. Pero ya le das a la casa pastillas y a veces no te funciona. ¿Qué más puedes utilizar para manejo? Para el dolor y también para cortar un poco el sangrado, AINES. Puedes utilizar dihidronorgestrel para generar un poco de atrofia endometrial, porque acuérdate que el síndrome de ovario poliquístico predomina, si bien es cierto, la estrona por la cantidad de grasa que tiene la paciente, por esa conversión por la aromatasa periférica. Esa estrona, aunque su potencia es baja comparada con el estradiol, con haber tanta cantidad y por bastante tiempo, al final te produce hiperplasia endometrial de todas maneras. Entonces el dihidronorgestrel puede atacar ahí. El sexto es cirugía. Cirugía. La causa más frecuente es sangrado postcoital en mujeres de edad fértil y que no es maligna, sino más bien es una razón, entre comillas, benigno, es el ectropión. Sobresale un poco el endocervix hacia la cavidad externa. Entonces puede sangrar al ser tocado. Ante HUA postcoital, pero que tiene factores de riesgo, o sea, estados de inmunosupresión, tabaquismo, nivel socioeconómico bajo, desnutrición, tiene factores de riesgo, tienes que sospechar mal, tienes que pensar mal, ahí piensa en cangrejito, cáncer de cervix. Mujer de 16 años con caracteres sexuales pero sin menarquia. Ok, estamos en la parte de amenorrea. En esa parte de amenorrea que quiero que sepas que tienes que preguntar si la paciente ha tenido su menarquia. Si no ha tenido su menarquia, ahora pregúntate, ¿tiene caracteres sexuales secundarios? Si te dicen no tiene caracteres sexuales secundarios, no los tiene, el diagnóstico los haces a partir de los 13 años. Pero si tiene caracteres sexuales secundarios, esperas un poco hasta los 15 años. ¿Ok? Muy bien. Y eso se llamará amenorrea primaria. Ahora, si se ha tenido menarquia, tienes que preguntarte, ¿sus ciclos son regulares? Si te dicen no son regulares, tienes que hacerlo un seguimiento más o menos por unos 6 meses. 6 meses. Si 6 meses no regla, amenorrea secundaria. Ahora, si es regular, el seguimiento es por 3 ciclos regulares. Si no regla por 3 ciclos regulares, también se le considera amenorrea secundaria. Muy bien. Este concepto importantísimo. Mujer de 16 años con caracteres sexuales, pero sin menarquia, o sea, 16 años, tiene caracteres sexuales, ya pasó los 15, no ha habido menarquia, el diagnóstico es amenorrea primaria. Muy bien. Amenorrea secundaria, periodo de amenorrea de 6 meses cuando es irregular, o de 3 ciclos cuando es regular. Causa más frecuente de amenorrea, las ovulatorias siempre campeonan. Entonces, en el caso, si te dicen patológico, tienes que pensar en causa ovulatoria como síndrome de ovario poliquístico. Y si te dicen fisiológica, ahí piensas en el embarazo, que igual es ovulatorio, pues no, porque al final es porque la paciente, al final su ovocito fue fecundado, ovuló y eclosionó el folículo de Graf, se liberó el ovocito, fue fecundado y se embarazó. Muy bien, fisiológico embarazo, causa amenorrea más frecuente. Y patológico, el SOP. Causa más frecuente de amenorrea primaria, Turner, síndrome de Turner.
45X0, el más frecuente. O sea, la monosomía. Luego sigue el mosaicismo. Causa más frecuente de amenorrea secundaria luego del embarazo. ¿Cuál es la de luego del embarazo? SOP, ya te dije, síndrome de ovario poliquístico. Ya que tienes el algoritmo, ¿no? Entonces, mira, te preguntan arriba, mujer con amenorrea primaria y anosmia. Cuando te dicen amenorrea primaria, anosmia, y te están hablando de un hipogonadismo hipogonadotrófico, porque tiene NRH baja y estrógenos bajos, la anosmia te da la razón. La anosmia te da ya la perlita para que respondas. Eso es Kalman, síndrome de Kalman. Entonces, cuando tú evalúes una amenorrea primaria, lo que te puedo recomendar es que hagas una historia y un examen físico completo. ¿Para qué? Para evaluar si la paciente tiene caracteres sexuales secundarios presentes. Si la paciente tiene caracteres sexuales secundarios, ¿y a qué me refiero con caracteres sexuales secundarios? Ahí tienes que acordarte de tu pata Tanner. Ahí tienes que ver si, por ejemplo, ahora vamos a colocarlo bien acá, escala de Tanner. Tienes que ver si la paciente ha desarrollado vello púbico o el desarrollo de las mamas. ¿Cómo se llama el vello púbico? Eso se llama pubarquia, ¿no? Pubarquia. Y de las mamas eso se llama telarquia. Ese desarrollo en Tanner tiene que estar presente para que tú veas carácter sexual secundario positivo. Entonces, el carácter sexual secundario positivo, si está presente, ¿qué tienes que sospechar tú si está presente? Lo que tú tienes que pensar cuando está presente es que la paciente tiene hormonas, porque tiene sus caracteres sexuales. Entonces acá, entre comillas, tienes hormonas. Entonces ahí lo que está faltando, cuando tú ves eso, lo que tienes que hacer es, mira, acuérdate, el eje es hipotálamo, hipófisis, ovario, canal, ¿verdad? 1, 2, 3, hipófisis y 4, hipotálamo. Muy bien. Si supuestamente tiene hormonas es porque tanto hipotálamo, hipófisis y ovario están funcionando. Pero no menstrua, quizás es problema del canal. Por eso acá te mandan eco y resonancia magnética pelviana. O resonancia magnética pelviana para evaluar si están los órganos ahí donde deberían estar. Ya, y si no tiene caracteres sexuales secundarios, no los tiene, no está presentando caracteres sexuales secundarios, significa que no tiene hormonas, evalúa las hormonas. Hay dosis LH y FSH. Entonces lo importante de este algoritmo, razonarlo así. Bueno, si la LH y FSH salen bajas, tienes que empezar en un hipogonadismo hipogonadotrófico. Ahí podría ser, por ejemplo, lo que tenemos con Kalman. Si te dan datos de anosmia, es Kalman. Ahora, si la FSH y la LH están elevadas, es porque esto está funcionando, pero no me responde el ovario. Entonces ahí hay un hipogonadismo hipogonadotrófico, pero sobre todo más bien es, acá es una disfunción ovárica. El ovario como que no responde. Estos tratan de aumentar, llamándole la atención, pero el ovario no responde. Y si el ovario no responde, probablemente sea causa genética, hay que ver el cariotipo. Si es 46XX, es una falla ovárica prematura, es una mujer, pero su ovario no responde, probablemente sea una paciente menor de 40 años, pero con su FSH volando más de 40. Ahora, si es 45X0, tienes que pensar en Turner. 45X0 es Turner, síndrome de Turner. Muy bien. Si te vas al otro lado de la llave de este algoritmo, vas a ver que si tiene hormonas, porque tiene caracteres sexuales secundarios presentes, le pides su eco o su resonancia pelviana. Si el útero está ausente, solo te basta con pedir cariotipo. Si el cariotipo es 46XY, eso se llama síndrome de insensibilidad a los andrógenos. Esto también es llamado Morris. O sea, no funciona el receptor de testosterona. Y el dato que te da, o clínico, semiológico puro, de que no está haciendo su acción la testosterona, es que no se desarrolla vello púbico en esa mujer. No desarrolla ni vello púbico ni vello axilar, porque el vello depende de la acción androgénica. Muy bien. Ahora, si el útero está presente, probablemente está obstruido. Si está obstruido, puedes pensar en este caso, en himen imperforado o tabique vaginal transverso que lo está obstruyendo.
¿ya? ¿Hay obstrucción a salida? Sí, está obstruyendo. Y si no, evaluación como amenorrea secundaria, pides el próximo algoritmo que vamos a ver. Un punto importante acá, ya volviendo a esta parte del algoritmo. Si el útero está ausente, te dije que pedías el cariotipo. Muy bien. 1, 2. Excelente. Si te salía 46XY, ¿cuál era el tema? Y para que no te confundas, lo he dejado para el final. Que el cariotipo en este caso de una mujer, ¿cuál es? 46XX. Pero en este caso salió 46XY porque es un varón, pero como no tiene testosterona, bueno, tiene testosterona, pero no tiene el receptor para que ésta actúe, no se desarrolla como varón y tiene fenotipo mujer. Pues se llama síndrome de Morris. Ahora, si tú le ves el cariotipo y si es 46XX, o sea, si es una mujer, pero aún así no tiene útero, probablemente no se desarrolló Müller, como te dije en conceptos previos, y eso es el síndrome de Mayer, Rokitansky, Kuster, Hauser o también llamado genesia mülleriana. Ahí está lo que faltaba para completar este algoritmo. Muy bien. Ahora, pasando al algoritmo de amenorrea secundaria, en el concepto 17, te preguntan básicamente si tú administras estrógenos y progestágenos, pero el paciente no menstrua. Yo siempre te pido que te agregues o añadas este gráfico a tu mente. Aquí está tu hipotálamo, luego sigue mejor ponemos aquí. Aquí está tu hipotálamo, luego sigue tu hipófisis. Después de eso, este es 4, hipotálamo. 3, hipófisis, son los compartimentos. Acá, ¿qué produce el hipotálamo? Acá produce GnRH. ¿Qué produce la hipófisis? Produce LH, FSH. ¿A dónde quiere ir? Al ovario. Y acá está el canal, ¿verdad? Ahí están. Ovario 2, canal. Entonces tienes compartimento 1, 2, 3 y 4. ¿Qué sucede? A ver, otro colorcito. Si dice que tú administras estrógenos más progestágenos, se supone que esto es lo que produce el ovario, estrógeno más progestágeno. Te estás saltando todos estos pasos y tú quieres ver si la paciente sangra. Si la paciente no menstrua, esto es básicamente porque tú ya te saltaste paso compartimento 4, compartimento 3, compartimento 2. Y aún así la paciente no menstrua. Eso quiere decir que el canal puede estar obstruido y ese es el problema. Compartimento 1 es el problema. Ahora, si sí menstrua, tienes que echarte a buscar cuál de los compartimentos de arriba no funciona, porque probablemente sea el 2, 3 o 4 el que está fallando. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en eso se basa la pregunta de ahí, ¿no? Falla el compartimento 1 porque la paciente le diste tu estrógeno y progestágeno y no menstruó. Ahora, si lo vemos de manera ordenada, tú te vas primero, cuando tú analizas una amenorrea secundaria, a buscar las causas más frecuentes. ¿Y cuál era la causa más frecuente? Embarazo. Por eso tu prueba de embarazo es esencial. Beta-HCG. Prueba de embarazo es esencial. Puedes pedir prolactina o puedes pedir TSH también. Ya para matar 3 pájaros de un tiro porque le tomas la muestra de sangre. Entonces, prolactina, TSH y tu beta-HCG. Si salen negativas, tienes que hacer el test de la progesterona. O también llamado test de Gamble. O más exacto, decir test de supresión de medroxiprogesterona. Le das medroxiprogesterona a la paciente, más o menos le das por 5 a 7 días y se lo quitas. Entonces lo que tú quieres hacer es quizás un endometrio que está muy proliferativo, le falta su estate quieto de la progesterona, le falta su segunda fase, probablemente porque no está ovulando, está haciendo ciclos anovulatorios. Ese es un problema ovárico. Puede ser un síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo. Entonces, si tú le das progesterona y le cortas, la deprivas de progesterona al toque a los 5 o 7 días y menstrua, era porque le faltaba eso. Eso es falla ovárica. Muy bien. Ahora, si a pesar de la progesterona no menstrua, ahí le das estrógeno más progesterona para suplir todos esos niveles y estudiar el canal 1. Si no menstrua, fue falla de endometrio o falla de canal 1. Pero si menstrua, échate a buscar canal 2, canal 3, perdón, compartimento 2, compartimento 3 o compartimento 4.
Muy bien. Menstrua la paciente. Entonces, échate a buscar cada uno. Pide LH-FSH. ¿Por qué? Porque si la LH-FSH están altos, también es problema ovárico. Están tratando de llamarle la atención al ovario y esto no responde. Falla ovárica compartimento 2. Pero si la FSH y el LH están bajas, probablemente está produciendo poco la hipófisis y puede estar produciendo porque intrínsecamente la hipófisis está mal o porque su GnRH no lo está estimulando porque el hipotálamo está mal. Entonces, ¿qué tienes que usar? GnRH. Si la GnRH está elevada o normal, es porque el hipotálamo está produciendo, entonces la hipófisis es el problema. Pero si la GnRH está baja, el hipotálamo no produce y ese es el problema. Compartimento 4. Mujer con amenorrea secundaria, obesidad, acné, hirsutismo, si estás viendo acné, hirsutismo, es tema de hiperandrogenismo. Hiperandrogenismo. Obesidad, problema de insulino resistencia. Y amenorrea secundaria es un problema por la oligoanovulación. ¿En qué piensas? Son 2 de los criterios de ovario poliquístico. ¿Cuál es el que falta? El criterio ecográfico, y ahí te he puesto la imagen. ¿Cuáles son los criterios ecográficos? Bueno, esto puede ir cambiando de literatura en literatura, pero lo que yo quiero que te acuerdes es que lo que nos basamos más es en los criterios de Rotterdam. ¿Ya? Y en su momento, con la calidad ecográfica que había, determinaron que si el volumen ovárico era más de 10 mililitros y o había más de 12 folículos, que cada uno medía entre 2 a 9 milímetros, se consideraba un criterio positivo para Rotterdam. Entonces Rotterdam tenía 3 criterios. La oligoanovulación crónica, el hiperandrogenismo, ya sea clínico, con la escala de Ferrer, o bioquímico, con la medición de la testosterona en sangre. Y tercero, con el criterio ecográfico. Si tú tenías 2 de 3 criterios, era suficiente para síndrome de ovario poliquístico. ¿Cuál es el manejo inicial de síndrome de ovario poliquístico? Si tiene insulinoresistencia, su metformina y bajar de peso. Si tiene oligoanovulación, sus anticonceptivos orales combinados para regular el ciclo. Y si tiene hiperandrogenismo, sus antiandrógenos. El tratamiento de elección para el síndrome de ovario poliquístico que tiene deseo de fertilidad, ahí sí tienes que darle un estimulante de ovulación. Ese puede ser el citrato de clomifeno. Ahora, si la paciente está con obesidad, clomifeno no va muy bien. Ahí te sirve mejor el letrozol. Hay otras terapias como las gonadotropinas exógenas o el famoso drilling ovárico, la perforación ovárica por laparoscopio. Mujer con amenorrea primaria más dolor pélvico cíclico en la ecografía hematocolpos. O sea, amenorrea primaria, dolor pélvico cíclico, o sea, cada mes le duele el vientre y tú le haces una ecografía y encuentras un coágulo de sangre a nivel de la vagina, un hematocolpos. O algunos te pueden decir no solo con la ecografía, sino que tienes una masa abdominal. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama IMIN perforado. Es una causa importante de amenorrea primaria. Mujer con amenorrea secundaria con antecedente de abortos recurrentes y con tratamiento del legrado uterino. Eso es Asherman, síndrome de Asherman. Esas son las famosas sinequias. Sinequias uterinas, o sea, por el trauma repetitivo de haber estado haciendo legrados, se inflama el endometrio, o más que inflamarse, lo que pasa es que tú en el legrado barres con el endometrio. Puedes barrer solo con el funcional, pero si sigues raspando, empiezas a barrer con el basal, el endometrio basal. Y si tú lo quitas, estás exponiendo sustancias, colágeno que hay debajo de ese endometrio. Y eso se pega, se fibrosa y se pega. Esas son las famosas sinequias. Ya, un siguiente concepto. Mujer con amenorrea primaria con GnRH bajo y estrógenos bajos, eso es hipogonadismo hipogonadotrófico.
Ya, puedes pensar en Kalman, pero ahí te está diciendo quiste calcificado supracelar, o sea, por encima de la hipófisis, con contorno, o bueno, no de la hipófisis, sino por encima de la silla turca, con contorno lobulado. Y aparte tiene diabetes insípida central y hay falla de crecimiento. Es un tumor que se forma en la bolsa de Rathke, que le llaman craniofaringioma. Mira, diabetes insípida central, falta de crecimiento, un tumor calcificado y tu hipogonadismo hipogonadotrófico, craniofaringioma. Mujer con amenorrea primaria sin caracteres sexuales, sin útero. Y ahora acá vamos a poner una distinción. Puede tener caracteres sexuales presentes ya, pero no va a tener vello púbico. No vello púbico. Con 46XY, ese es Morris. Morris, o sea, el síndrome de insensibilidad a los andrógenos. Mujer con disgenesia gonadal completa, con 46XY, que desarrolla gonadoblastoma, es el síndrome de Sawyer. Mujer de 30 años, o sea, menor de 40, más FSH mayor de 40, esa es la técnica para grabarte un FOP. ¿Qué es un FOP? Una falla ovárica precoz. Remanente del conducto de Wolf, o sea, el conducto mesonéfrico. Conducto mesonéfrico de Wolf. En pared lateral de la vagina, acá tienes tu vagina, pared lateral, eso hace los quistes de Garner. Y pared posterior inferior, un poquito más profundos, son los quistes de Bartolino. ¿Ya? Bartolino, para que te acuerdes. Pared lateral, quiste de Garner o mesonéfrico. Agenesia en el síndrome de Rokitansky. Esa agenesia es conducto Müller. Agenesia de Müller, que es el paramesonéfrico. Síndrome de Rokitansky, Kuster-Hauser. Paciente 46XX, porque es mujer, pero sin útero y sin tercio superior de la vagina. Solo tiene la cúpula vaginal. Perdón, no tiene la cúpula vaginal, solo tiene el tercio inferior, que hace como un muñoncito, ¿no? Como una vagina ciega. O sea, una cavidad, pero que no tiene parte superior. En el estudio de la pareja infértil, tienes que recordar, pareja infértil, depende bastante de la edad de la mujer, ¿no? Si la edad de la mujer es menor de 35 años, tú puedes 12 meses evaluar. En esos 12 meses vas a recomendar asesoría. Si a pesar de eso no pueden tener bebitos, ahí recién empiezas con el estudio. Ahora, si es más de 35 años la mujer, solo son 6 meses de asesoría, consejería, etc. Si no puede tener bebés, también entran a su estudio. ¿Ok? Muy bien. Es el concepto. Entonces, el estudio de la pareja infértil empieza a los 12 meses en mujeres menores de 35 años y a los 6 meses en mayores de 35. Entonces, 12 meses menores de 35, 12 meses y 6 meses en mayores de 35. Excelente. Causa más frecuente de esterilidad femenina, clásicamente, tubárica, obstrucción tubárica bilateral por infecciones, endometriosis o cirugía. Aunque actualmente la causa ovulatoria es la que está tomando más énfasis, ¿no? Más peso. Examen de elección para esta obstrucción tubárica bilateral es la histerosalpingografía. Esterilidad varonil por bajo volumen de semen, o sea, tiene una oligospermia. Entonces tienes esterilidad varonil por oligospermia, se lo llaman así, ¿no? El test para evaluar el factor cervical, ese es el test de Sims-Hanner, o también conocido como espermatobioscopía indirecta por toma endocervical. ¿Qué es lo que haces? Los pacientes, ¿no? La pareja, después del coito, tú recolectas, haces una toma endocervical para evaluar cómo interactúa los espermatozoides con el moco cervical. ¿Okay? Esa es la prueba o test de Sims-Hanner. Edad de presentación de la menopausia, te lo mencioné, 50 más o menos 5 años, conjunto de signos y síntomas asociados a la menopausia. Eso es debido a la caída de estrógenos, ¿no? Eso se llama climaterio, debido a la caída de estradiol. Acuérdate que los estrógenos, tienes estrógeno 1, 2 y 3. El estrógeno 1 se llama estro-1, o sea, estrona.
2 es estradiol. Diol. Y 3 es estriol. Ya, para que nunca te olvides. Número 1, estrona. Número 2, estradiol. Y número 3, estriol. Hormona que aumenta la menopausia. La que aumenta es la FSH. ¿Cuáles son las que disminuyen? La inhibina y el estradiol. El estrógeno que predomina en la menopausia, ¿cuál es? La estrona. El cáncer asociado a terapia de reemplazo hormonal sin oposición, o sea, full estrógeno y nada de progestágeno. Eso es hiperplasia endometrial que genera cáncer de endometrio. O se degenera en cáncer de endometrio. Causas frecuentes de HUA posmenopáusica. Ahí está el orden. En el orden correcto es atrofia primero. Luego sigue pólipo endometrial. Luego sigue hiperplasia y luego los cangrejitos. Paciente con dismenorrea, dolor durante la regla. Disquesia, dolor durante la defecación. Y dispareunia, dolor durante las relaciones sexuales. O sea, en otras palabras, dolor pélvico crónico, más de 6 meses y tiene polimenorrea. ¿Qué te dije? ¿Cuánto duraba tu ciclo menstrual normal? 28 más menos 7 días. O sea, está entre 21 y 35 días. Cuando el ciclo dura menos de 21 días, ¿cómo se le llama? Se le llama polimenorrea. ¿Por qué? Porque el ciclo es tan corto, o sea, la ciclicidad, la frecuencia en que viene cada periodo es menor de 21 días, obviamente vas a tener 2 sangrados durante el mes. Y eso es bastante. Por eso se le llama polimenorrea. En cambio, si dura más de 35 días, son pocos sangrados durante el mes, a veces un mes no vas a sangrar, eso se llama oligomenorrea. Así te lo vas a comprender más fácil. Oye, o sea, una paciente con dolor pélvico crónico más de 6 meses, caracterizado por dismenorrea, disquesia, dispareunia y tiene polimenorrea y también tiene infertilidad, eso es endometriosis. Característico de mujeres mayores de 30 años, nulíparas y citadinas, o sea, que viven en el estrés de la ciudad. Gold estándar para endometriosis, esa es la laparoscopía. Biopsia por laparoscopía. Lugar de afectación más frecuente, ese es el ovario. Me encanta afectar el ovario, o sea, los anexos, produce endometrioma. Y ese endometrioma en la ecografía, ¿cómo se ve? Ese endometrioma en la ecografía se ve como un quiste, pero con imagen de vidrio deslustrado, así como un vidrio pulido. Tratamiento de la endometriosis puede dar anticonceptivos como el Genogest. También se puede utilizar análogos de GnRH. Se pueden usar AINES para controlar el dolor. Y si ya el tamaño del quiste o el dolor no puede ser corregido simplemente con tratamiento médico, optas por cirugía. Cuando te mencionan una paciente con dolor abdominal cíclico, se tiene un dolor abdominal cíclico, o sea, cada mes viene su dolor, suda bastante, tiene una sudoración. La frecuencia cardíaca es más de 100, pero tú, al hacer los exámenes, no evidencias daño orgánico. Eso es porque hay una alteración del sistema nervioso neurovegetativo a consecuencia del ciclo menstrual. Y eso tiene un nombre, se llama dismenorrea primaria. ¿Cuál es la fisiopatología? Es idiosincrático. O sea, acuérdate que las prostaglandinas, ¿qué hacen? Las prostaglandinas llevan a hacer contracción miometrial y esa contracción miometrial produce isquemia porque se contraen también los vasos sanguíneos que están, todas las ramas de la arteria uterina pasan a través del miometrio, como te mencioné en estos conceptos, viste la imagen. Entonces se contrae el miometrio y colapsa esas arterias. Entonces, en las mujeres, en algunas, no se sabe por qué razón, son un poquito más sensibles a la acción de estas prostaglandinas. Hay una hipersensibilidad del útero a las prostaglandinas. Esta reacción idiosincrática es la base fisiopatológica de la dismenorrea primaria. Entonces está la acción de las prostaglandinas, contracción muscular y generan isquemia. Y el manejo inicial es irse en contra de estas prostaglandinas. El manejo inicial es AINES, pues. Ácido mefenámico, que está más estudiado, pero también está el naproxeno como opción. Y si no mejora, anticonceptivos orales combinados.
En la parte de infecciosas, o sea, en la parte de síndrome de flujo vaginal, tienes que acordarte que el pH de la vagina de la mujer es menor de 4.5, o sea, es ácido. ¿Ya? Es ácido. Y el flujo no debería ser, o sea, todas las mujeres presentan un flujo normal. Ese tipo de flujo es fluido, por eso se llama flujo. La descarga fluida. No debería ser grumoso, no debería tener olor, no debería generar sintomatología. Y tiene que ser una cantidad que la mujer sabe que es normal, una cantidad mínima. Si hay una alteración en esas características, tanto de color, olor, frecuencia, cantidad, etcétera, se le llama síndrome de flujo vaginal. ¿Ok? Muy bien. Entonces te cuentan ahí en el concepto paciente con flujo vaginal verde amarillento. Entonces, paciente con flujo vaginal verde amarillento, espumoso, porque ahí tiene su colita ese parásito. Ese parásito tiene su colita. Mal olor, purito leve y colpitis en fresa. O sea, el cervix y la vagina están así punteados. Tiene varios petequias, bastante inflamatorio. Eso es por trichomona vaginalis. La trichomona vaginalis tratamiento. El tratamiento de trichomona vaginalis es metronidazol. Puede ser metronidazol o, ya, acá pongan, o, quiero corregir esto, o metronidazol o tinidazol, 2 gramos bioral monodosis. Monodosis. Ya, si estás mencionando vaginosis bacteriana, la vaginosis bacteriana también produce síndrome de flujo vaginal, pero más que una infección, es una disbiosis, es una alteración del microbioma de la vagina. Acuérdate que la vagina tiene más lactobacilos normalmente. Lactobacilos que son anaerobios gram positivos. Pero ahí se están peleando con unos anaerobios gram negativos. Que está el mobiluncus, la provetela, el bacteroides y la gardnerella. Lo más importante, la gardnerella vaginalis. Entonces, cuando estos ganan, cuando el movetela, provetela, mobiluncus, bacteroides ganan, proliferan, le quitan toda el espacio, se lo quitan a los lactobacilos, que dicho sea de paso, son los famosos bacilos de Döderlein, ¿no? Ese es su nombre, su epónimo, bacilos de Döderlein. Bueno, movetela, probiluncus, gardnerella y bacteroides aumentan, proliferan, son agentes causantes de la vaginosis, se produce esto. ¿Y qué es la vaginosis? Es un flujo grisáceo, homogéneo, con KOH positivo. Ahí empieza a liberar aminas, test de aminas positiva. Tú le haces contacto con el KOH y se empieza a liberar un olor putrefacto que recuerda a pescado. Olor a pescado. Ese es el famoso test de aminas porque se liberan putrecinas cadaverinas al interaccionar el flujo con el KOH. El pH pH es más de 4.5, o sea, ya no está tan ácido y tienes clucells más del 20%. O sea, son las células vaginales rodeadas de gardnerelas. Más del 20% en tu campo es un criterio de Amsel. 3 de esos 4 criterios, si están positivos, es vaginosis bacteriana. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es su metronidazol, pero cada 12 horas. 500 cada 12 por 7 días. Si te mencionan flujo blanco, grumoso, con prurito, similar al requesón, eso es cándida. Eso es candidiasis, vulvovaginitis candidiásica. Eso le das clotrimazol vía vaginal 500 miligramos una sola vez, dosis única, o le puedes dar 100 miligramos vía vaginal por 7 días, lo que tengas. Si ya consideras que tiene más de 4 episodios seguidos en un año, o más de 3 episodios seguidos en 6 meses, ya lo puedes llamar candidiasis recurrente, ¿ya? Ahí le tienes que dar fluconazol, una inducción de 150 cada 72 horas por 3 dosis en la misma semana, y mantenimiento 150 miligramos bioral cada semana por 6 meses. Esa es vulvovaginitis candidiásica recurrente. Vamos a ver las ITS. En ITS tienen los agentes del síndrome ulceroso.
agente del síndrome ulceroso. A ver, ¿quién te produce úlcera genital? Básicamente las úlceras agudas, las más estudiadas son 3. Tienes herpes, treponema y Haemophilus ducreyi. Ya, esas son las más importantes ahí. En la etiología de descarga uretral tienes gonococo y tienes clamidia. Eso es etiología de descarga uretral o uretritis. La etiología de la EPI también tienes gonococo y tienes clamidia. En algunos países, como el nuestro, siguen considerando a la clamidia como primer lugar como agente causante de EPI. ¿Ya? Muy bien. Ahora, si quieres ver aquí el algoritmo de úlcera, tienes que recordar la semiología de la úlcera. Describirla bien para poder orientarte al diagnóstico. Si te dicen que son úlceras, o sea, acá estás hablando múltiples, blandas, base sucia con exudado, o sea, tiene secreción, muy dolorosa. Puede tener linfadenopatía dolorosas, pero ese es el dato. Múltiples, base sucia, dolorosa. Es el famoso chancroide. El chancroide es por Haemophilus ducreyi. Y el tratamiento basado en evidencia actualmente es acitromicina 1 gramo dosis única. Como alternativa, puedes buscar ceftriaxona, 1/4 de ampolla dosis única, o como decía nuestra norma, ciprofloxacino, que teóricamente se da cada 12 horas por 3 días. Entonces, cuando tú leas ITS, tienes tu manejo según tu norma técnica, que es manejo sindrómico, que son los síndromes que estamos viendo ahí, pero también tienes tu manejo basado en evidencia, que a veces nos basamos en la guía de la ITSA o de la CDC, ¿no? La Central de Enfermedades Infecciosas. Si te mencionan úlcera indurada, pero múltiple, no dolorosa, pero que sangra al tacto, sin aderopatías, que es... Entonces, mira, el que no está ahí, el que te falta, es el clásico que te digan úlcera única, base limpia, borde indurado, úlcera única, limpia, indurado, no doloroso. Y autolimitado, si quieres tener el concepto completo. Todo esto te hace recordar a la sífilis primaria. Úlcera única, limpia, bordes indurados, no dolorosa, autolimitada. La base limpiecita. Eso es la úlcera sifilítica o chancro sifilítico. O LUES primario. ¿Ok? Tantos nombres que le puedes poner. Y ahora, pero si te das cuenta, este concepto te dice úlcera indurada, ya sífilis. Pero múltiple. Oye, ¿qué? Eso parece chancroide. No dolorosa, más de chancroide. Y sangra al tacto. Ni chancroide ni sífilis. Sangra al tacto quiere decir que es muy friable. Tiene tejido de granulación. Eso se llama granuloma inguinal o también conocido como donovanosis. ¿Cuál es el agente? Klebsiella granulomatis. ¿Y cuál es el tratamiento? Acitromicina, 1 gramo vía oral cada semana por aproximadamente 3 semanas o hasta que se resuelva la úlcera. Alternativas, puedes dar Doxy. Si te dicen úlcera dolorosa con vesícula y base eritematosa, o sea, una vesícula con base eritematosa que están agrupadas, ahí puedes pensar en herpes simple. Si está en zona genital, piensas más en 2 que en 1. El tratamiento es aciclovir vía oral por 7 a 10 días. Y si son pápulas con centro umbilicado, indoloras, aisladas, sin base eritematosa, a esos centro umbilicados. Pero en distintas bases. Pueden ser hasta lineales, pero no están pegadas. Y no tienen base eritematosa. Eso es molusco. Molusco contagioso. Es por un poxvirus y el tratamiento puede ser crioterapia, hacer curetaje, o sea, con una cucharita quitar esos moluscos, podofilina en tintura de benjuy al 25% o cantaridina tópica. También está considerado acá el hidróxido de potasio ya al 10% en toques como opción. El periodo de incubación de los condilomas es por VPH, más o menos es de 3 semanas hasta 8 meses. 3 semanas a 8 meses. El tratamiento de condilomas en no gestantes, puede ser imiquimod al 5%, que es un inmunomodulador. Puede ser podofilina al 25% en tintura de benjuy. Puede ser TCA. El TCA destructivo, el ácido tricloroacético, al 80%. Y crioterapia.
Crioterapia para verrugas es el que tiene más alto nivel de evidencia. Luego sigue el imiquimod y podofilina. Crioterapia, más alto nivel de evidencia, aunado a uso de queratolíticos como el ácido salicílico con ácido láctico. A veces se hacen preparados ahí. Tratamiento de condilomas en inmunodeprimidos, imiquimod de preferencia. Y tratamiento de condilomas en gestantes, ahí no puedes utilizar podofilina, no puedes utilizar imiquimod. Ahí lo único que puedes utilizar es ácido tricloroacético al 80%, 80-90%, la concentración más alta, o de plano usar crioterapia. El porcentaje que cura solo de los condilomas, el porcentaje que cura solo a los 4 meses, más o menos alrededor del 40%, puede curar solo. Manejo empírico de dolor abdominal bajo ambulatorio según la norma técnica. El dolor abdominal bajo es el nombre que buscó la norma técnica más simplista para enfermedad pélvica inflamatoria. Así que cuando te digan dolor abdominal bajo, quieren que respondas según la norma técnica, y cuando te digan EPI, vas a responder según la medicina basada en evidencia. ¿Ok? Muy bien. Entonces, según la norma técnica, el mensaje es que ¿quién produce la EPI? La EPI te la producen 3 agentes: gonococo, clamidia y anaerobios, sobre todo cuando hay manipulación genital. O sea, la paciente se ha sometido a algún tipo de instrumentalismo, por un legrado, por una histeroscopía, algún procedimiento. Muy bien, entonces lo que busca combatir son esos 3. Para gonococo, ¿qué te daba? Ciprofloxacino 500 miligramos, dosis única. Para clamidia, turricadoxi, doxi 100 miligramos cada 12 por 14 días. Y si tenías anaerobios, metronidazol 500 miligramos cada 12 por 14 días también. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué criterios clínicos se pueden utilizar para EPI? Son los criterios clínicos de Hager. Ahí estaban los 3 dolores y el antecedente de relaciones sexuales en los últimos 3 meses. En los últimos 3 meses. Entonces, que tenga dolor hipogástrico, dolor a la movilización del cérvix, dolor anexial y un antecedente de contacto sexual menor de 3 meses, esos son los criterios mayores de Hager. Criterios menores, los otros pueden tener fiebre, flujo cervical, temperatura alta, o sea, fiebre, que haya un gram de esa secreción, o que los leucocitos están aumentados en la secreción genital, que la ecografía descarta otro tipo de patologías, son criterios menores de Hager, por si acaso. Te dicen examen diagnóstico para herpes. En el examen diagnóstico para herpes, la base de la vesícula, tú tienes ahí las vesículas y todo eritematoso, pero la base de la vesícula, tú la vas a, con un bisturí, tú la vas a cortar y vas a raspar la base. Esa base la mandas a teñir con MyGranWold o con Gemsam y vas a ver las células gigantes multinucleadas. Eso le llaman TDSAM positivo. ¿Ya? Bueno, no tiene mucha sensibilidad, es histórico, algunos todavía siguen haciéndolo y está como diagnóstico de herpes. Pero ¿cuáles son los más rentables? El PCR, por ejemplo. PCR es lo más rentable. Úlcera genital poco profunda, mira, poco profunda, no dolorosa. Pero linfadenopatía muy dolorosa. O sea, mira, la primera semana una úlcera genital casi no dolorosa, pero luego de la 2 a la 6ª semana de enfermedad le hacen énfasis en las linfadenopatías, que se empiezan a ulcerar y se llaman bubones, porque empiezan a empiezan a supurar y le llaman bubones. Está dentro de los famosos síndromes de bubón inguinal y destaca el linfogranuloma venéreo por clamidia trachomatis, serotipo L1, L2 y L3. Manejos de ITS en violación sexual. En la clave rosa, aparte de la anticoncepción, ¿qué haces? Le das ceftriaxona para gonococo, penicilina para sífilis, acitromicina para chancroide y los otros como Klebsiella granulomatis, etc. Le das su TAR para VIH, le das su inmunoglobulina del virus de hepatitis B, sobre todo si no tiene esquema completo, y su anticoncepción de emergencia con levonorgestrel. Muy bien.
Mujer de 23 años, tumoración de 2 centímetros en cuadrante inferior externo de la mama. Entonces, cuando tú ves ahí la mama, tú tienes que ver, si acá yo pongo que esto es interno y esto es externo, la mayoría de lesiones está, hasta un 55% está en el cuadrante super externo. Y es donde se maneja el cáncercito. Ahí se siente el cáncer con mayor frecuencia, porque vas a ver que está la cola de Spence, hasta la axila se va, o sea, tiene mucho más tejido para sentarse el cáncer, por eso por frecuencia mayor. Y si te mencionan cuál es el más riesgoso, es el súper interno. Ese es el que da peor pronóstico porque se va al pulmón a hacer metástasis. Muy bien, te dicen, en cuadrante inferoexterno, bueno, no es frecuente de cáncer, te mencionan que hay una masa, una tumoración de 2 centímetros, forma ovoidea, bien delimitada del parénquima vecino, o sea, bien redondito, todo bacán. Indoloro, ovoideo, de consistencia media, como caucho, renitente un poquito, móvil, superficie lisa, no hay daños en la piel ni retracción del pezón, no se ha tomado ningún ligamento de Cooper. Entonces, ni daños de la piel ni retracción del pezón. Eso es, ¿cómo le llaman? Un fibroadenoma, ¿verdad? Muy bien, un fibroadenoma, un tumor benigno de mama. Ahora, si tienes el primo feo del fibroadenoma, que es un tumor fibroepitelial, pero que igual benigno, pero crece muy rápido y es duro, consistencia escirra, dura, mide más de 3 centímetros. ¿Por qué? Porque el fibroadenoma generalmente no llega a medir, no llega a pasar de los 30 años de edad de la paciente en el que lo diagnosticas y no mide o llega hasta medir 3 centímetros, es fibroadenoma. Pero si pasa más de los 3 centímetros, crece muy rápido y te da mala pinta, ese es el tumor filodes, el primo feo del fibroadenoma. El tratamiento es con cirugía. Tratamiento es con cirugía. Tumor del pezón, cuando te menciono tumor del pezón, que es un adenocarcinoma in situ del conducto galactóforo, y la inflamación es tal que te produce eczema, porque probablemente ya empezó con un cuadro de vesícula, exudación, y al final se lleva a descamación y termina en liquenificación, eso se llama eczema. En el pezón tienes que sospechar de Paget. El Paget es el adenocarcinoma in situ que afecta ya el pezón. Paget de la mama. Si te hablan de secreciones, ¿no? Si te hablan de si le hablan de telorrea, muy bien. Si te dicen bilateral multiporo, eso es galactorrea. Galacto. Si te dicen secreción fética solo por un poro, eso puede ser ectasia ductal. Y si te dicen telorragia uniporo, eso es papiloma intraductal. Entonces está galactorrea, ectasia ductal y papiloma intraductal. Causas de mastitis aguda, mastitis subaguda y mastitis crónica. Están pidiendo los agentes. Mastitis aguda, el Staphylococcus aureus. Subaguda, Streptococcus, o mejor dicho, Staphylococcus coagulasa negativo. Staphylococcus coagulasa negativo. Y crónica, eso en nuestro país, campeones siempre, Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis. Mujer de 56 años presenta masa palpable. O sea, una masa palpable, solitaria, y está empezando a los 30 años, más de 30 años. Dura, firme, mal definida en cuadrante super externo. Me asusto, cuadrante super externo. Y una masa dura. Con retracción del pezón, retracción de la piel, inversión del pezón. Cuando se toman los ligamentos de Cooper del pezón, genera retracción y sangrado por el pezón. O sea, esta es una telorragia. Ahí tienes que pensar en qué, en CA de mama. Ahí sí no hay chance. Tienes que pensar en cáncer de mama. Factores de primer orden del cáncer de mama. Primero la edad, más de 30 años. Luego sigue los genes, BRCA1 y BRCA2. Y después un familiar de primer grado directo con cáncer de mama. Menarquia temprana con factores de riesgo. Tú tienes que pensar que mientras más tiempo esté expuesto a hormonas esta paciente, va a tener más probabilidad de cáncer. ¿Por qué? Porque el cáncer de mama puede ser hormonodependiente, tanto de estrógeno como de progesterona. Si bien es cierto, ya se ha descubierto todo tipo de receptores, como el HER2, sigue siendo importante la acción hormonal. Entonces, un espacio de tiempo con bastantes ciclos menstruales es un factor de riesgo. Entonces, una menarquia temprana y una menopausia tardía significan eso.
¿Y cuándo dices que es temprano? Antes de los 12 años. ¿Y cuánto dices que es tardío? Después de los 55 años. Cuadrante más frecuente de cáncer de mama. El más frecuente es el superoexterno. ¿Y el cuál es el más peligroso? Superointerno, se va al pulmón. La clínica de cáncer de mama es una masa dura, fija, inmóvil, con adenopatías, irregular, doloroso y cambios de piel. Muy bien. Tumor de mama T4. El tumor de mama T4 es el carcinoma inflamatorio, ya te abarca piel, tórax y tejido linfático invadido. El screening de cáncer de mama se hace a partir de los 40 años con mamografía o con ecografía. Empieza a los 40 años y puede ser anual o bianual. Signos de malignidad que vas a utilizar en la clasificación de BI-RADS es la masa espiculada, es una masita espiculada, o las microcalcificaciones agrupadas. Y ahí tienes el BI-RADS. ¿A qué BI-RADS se le toma biopsia? Es el BI-RADS 4 y 5, porque el 6 ya tiene biopsia. Y el 3, dependiendo de si cuando tú lo observaste, no mejoró. Ahí está. BI-RADS 1 es una mama normal. BI-RADS 2 es un tumor benigno. BI-RADS 3 hay un sugestivo de malignidad menor a 2%. Lo sugestivo de malignidad es menor al 2%. BI-RADS 4 ya hay baja, moderada sospecha. BI-RADS 5 ya alta sospecha de malignidad. BI-RADS 6 ya tienes el diagnóstico confirmado, se le da una mamografía de control. Y BI-RADS 0, el estudio es insuficiente. ¿Qué hacer cuando te salen ellos? Si es BI-RADS 0, estudio insuficiente, pides ecografía. Básicamente acá pides ecografía. Si es negativo, tu mastografía anual cada año o cada 2 años, dependiendo. Si hay algo benignos, también cada año y cada 2 años. Pero si hay hallazgos que probablemente sean benignos, pero tienen un menos de un 2% de quizás por ahí hay algo maligno, obsérvalo. Es el control semestral cada 6 meses. Y 4 y 5 terminan en biopsia. Y 6 continúa su tratamiento definitivo que ya conoces. Ahora, si por ejemplo, este 3, a los 6 meses no mejora, puede entrar a biopsia. Síndrome que incluye masa ovárica, y la masa ovárica tiene que ser benigna y es un tumor frío, o sea, un tumor sólido que posee ascitis y derrame pleural ipsilateral a la masa, es el síndrome de Meigs. Y el más frecuente dentro de los tumores benignos es el fibroma. Muy bien. El estirpe de masa ovárica más frecuente en menores de 20 años, en jovencitas, ese es el germinal. Estirpe es germinal. ¿Qué estirpes hay en masa ovárica? Está el epitelial, el germinal y el estromal. Epitelial, germinal y estromal. El epitelial es el más frecuente. Masa ovárica con cuerpos de samoma. Tú cuando encuentres los cuerpos de samoma, yo creo que te acuerdes de esto, por favor. La mnemotecnia de samoma. Samoma lo tiene el papilar de tiroides, lo tiene el seroso de ovario, que ahí está la respuesta para que veas, seroso, y lo tiene el meningioma. Cuerpos de samoma. Pseudomixoma peritonei es es el llamado ascitis mucinosa, cuando el contenido de mucina del tumor llega al peritoneo. Eso está en el carcinoma mucinoso. Aumento del LDH, disgerminoma, y calcificación central, que es el famoso núcleo de Rokitansky, lo vas a ver en el quiste dermoide, o también llamado teratoma quístico maduro. Teratoma quístico maduro. Para el diagnóstico de cáncer de ovario es necesario que tienes que hacer los criterios de Jota, para eso pides ecografía, Doppler Jota. Y ya el definitivo es una biopsia por congelación intrasop, o sea, dentro de sala de operaciones, sacas el tejido y lo mandas a estudiar, esperas el resultado del toque del patólogo y ya te van a decir es maligno, ya sacas todo lo que tengas que sacar. También puedes pedir marcadores tumorales, pero para seguimiento. Marcador tumoral no es para el diagnóstico, sino para seguimiento. ¿Cuáles son los marcadores tumorales que puedes encontrar que te han preguntado en tus exámenes? Del seroso es el CA125. Del mucinoso, el CA19-9, también en páncreas por si acaso. Del seno endodérmico, la alfa-fetoproteína. Del discriminoma, el LDH. Del tumor de células de la granulosa, puede ser el estradiol o puede ser la inhibina.
del cáncer de mama, ahí te doy un plus, el CA15-3. Muy bien. Y se mencionan, ¿no? Una paciente joven, de manera súbita, después de hacer movimientos que se consideran de aceleración angular, llámese aceleración angular, hacer volteretas, tener relaciones sexuales, ¿ya? Bailar. La paciente es joven y tiene dolor súbito en la fosa ilíaca y palpas una masa bastante dolorosa con signos peritoneales, tienes que sospechar, muy bien puede ser su apendicitis, pero también tienes que sospechar en gineco torsión anexial, o algunos le llaman quiste a pedículo torcido. Es un símil que le puedes dar, quiste a pedículo torcido. No todos son quistes, pero pues lo más frecuente sí, pedículo torcido. Y aquí es donde te preguntan, estudio a solicitar. El estudio a solicitar es que haces una ecografía Doppler para ver si hay flujo. Si el flujo es negativo, es una torsión, porque esa torsión el pedículo ya no lo irriga a la masa. Tratamiento entre la sala, laparotomía exploratoria, es una emergencia. Y te mencionan masas ováricas bilaterales por carcinoma gastrointestinal, o sea, el tracto gastrointestinal hace metástasis por 2 a los 2 ovarios, o sea, en ambos ovarios. Ese puede ser el Krukenberg, ¿no? Tumor de Krukenberg. Y el más frecuente es que proceda de un carcinoma gastrointestinal de células en anillo de sello, que tiene muy mal pronóstico. Muy bien, células en anillo de sello. ¿Cuál es la vía de diseminación de los cangrejitos? Del cáncer de ovario, esa vía de diseminación es el carcinoma o la carcinomatosis peritoneal. O sea, transcavidad va hacia... Recuerda que el ovario no está no está ni delante ni atrás del peritoneo, sino más bien está dentro del peritoneo recubierto, intraperitoneal. Así le llaman, ¿no? Por eso puede mandar la metástasis dentro del peritoneo. Eso se llama carcinomatosis peritoneal. ¿Ya? Y el de mama, tanto el de mama como el de cervix, ya tienen una invasión local. Su principal invasión es local. ¿Ya? Esa es la vía de diseminación importante de estos cánceres ginecológicos. Te repito, cáncer de ovario por carcinomatosis peritoneal o transcavitaria, como llaman algunos, y el cáncer de mama, tanto como el cáncer de cervix, es una invasión locorregional. Va avanzando en su sector. Muy bien, y esos han sido los 34 conceptos importantes de ginecología. Ya nos veremos en la próxima oportunidad resolviendo los de obstetricia. Hasta luego.